Al finalizar este video, visita nuestra página web historiasdeterror.com. Tu visita es muy importante para nosotros. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La Nahuala. Creo que todos hemos tenido problemas con algún vecino. Debe ser lo más común del mundo. Ya sea porque estaciona su auto afuera de nuestra casa, porque barre su basura para nuestra banqueta, o porque hace fiestas muy molestas. Pero el problema que yo tenía con mi vecina era que le gustaba mirar a mis hijos. Cada que yo los mandaba a la tienda de la esquina a sacar la basura o echarle agua a las plantas, la vecina aprovechaba cualquier oportunidad para asomarse por su ventana y verlos. La señora de por sí era rara. Mis hijos le tenían miedo. Siempre andaba mal vestida, era gruñona y yo estaba segura que ella había matado a nuestros gatos. Además, durante las noches se podían escuchar sonidos anómalos que provenían de su casa, y para hacer la situación más incómoda, la señora se carcajeaba todas las madrugadas. Debido a eso, mis hijos muchas veces ya no querían salir de la casa, pero no tenían otra opción. Yo estaba temporalmente en silla de ruedas debido a un accidente y no podía salir de la casa sin ayuda de mi marido. Mis hijos le decían la bruja y no era solo un apodo. Ellos en verdad estaban convencidos de que aquella mujer era una verdadera bruja, pero lo que yo les comentaba para intentar calmarlos un poco era que la vecina de seguro estaba loca. Y aunque yo trataba de tomarme todo de la mejor forma, ciertamente me daba miedo que esa acción de la vecina de estar viendo a mis hijos fuera a terminar con ella intentando hacerles daño. Mi esposo ya había intentado ponerle un alto a esa mujer. Quiso hablar con ella, pero la vecina no salió de la casa. Entonces mi esposo, a gritos, le aclaró que ya había dado permiso a los niños de que le lanzaran piedras si la descubrían mirándolos. También le advirtió que, si no se detenía, él mismo entraría a su casa por la fuerza. Pero ni siquiera con esas amenazas se detuvo. Mi marido no le mintió cuando le dijo que los niños tenían permiso de agredirla, y eso hicieron. Un día que los mandé a la tienda a comprar tortillas, se dieron cuenta que la vecina los miraba desde la ventana, así que agarraron 2 piedras cada uno y las lanzaron directo a la ventana. El mayor de mis hijos, que ya tenía 12 años, jugaba béisbol. Él sí sabía lanzar bien. Lo que hizo fue tirar ambas piedras directo a la cabeza de la mujer. Solo le dio con la primera. La segunda piedra no le pegó porque la mujer ya había caído debido al golpe. Los niños me contaron todo cuando regresaron a casa. Yo me preocupé porque, de seguro, otros vecinos habían visto. Cuando llegó mi esposo y le dijimos, él se lo tomó con calma. Respecto a los vecinos, comentó que esa señora no le caía bien a nadie y que ningún vecino se preocuparía por ella. Además, dijo que el niño no pudo haberle pegado lo suficientemente fuerte como para hacerle daño, y que con eso la mujer ya debería detenerse. Después de ese incidente, mis hijos ya no se quejaron de la señora, ya no los veía cuando salían. También dejaron de escucharse los molestos ruidos en la noche. Un detalle importante es que se quedó la ventana rota. Yo calculo que pasó un mes cuando empezaron a suceder cosas extrañas en nuestra casa. En una ocasión estaba en la cocina. Fui por un vaso de agua. Esa noche no podía dormir. Fue entonces cuando pude ver una serpiente afuera de la ventana. No podía correr porque, como dije, usaba silla de ruedas. Entonces le grité a mi esposo. Él pensó que yo me había caído de la silla y, por eso, salió rápido del cuarto para ir a la cocina. En cuanto vio a la serpiente, jaló mi silla para alejarme de la ventana. Ambos nos quedamos observando a la serpiente. Era de color negro y con unos ojos verdes que brillaban como si fueran lámparas. Mi esposo se acercó a la ventana y la golpeó un poco para que el ruido y el movimiento asustaran a la serpiente. Pero no funcionó. Tuvieron que pasar varios minutos hasta que la serpiente decidiera irse. Los dos estábamos un tanto desconcertados. Mi marido me dijo que ese día no dejaría salir a los niños para nada, que comiéramos lo que había en la despensa y que él, ya que saliera del trabajo, iría al mandado a comprar todo lo de la semana. Le preocupaba que la serpiente pudiera andar cerca.
Cabe aclarar que todo esto que he contado había ocurrido durante las vacaciones de la escuela. Finalmente, las vacaciones se acabaron y yo me quedaba sola en la casa toda la mañana, hasta que mi marido aprovechaba su hora de comida para recoger a los niños de la escuela y llevarlos a casa. Una mañana yo estaba sola en casa cuando otra vez vi a la serpiente fuera de la ventana de la cocina. En esta ocasión hizo algo diferente. Golpeó el vidrio de la ventana con su cabeza y dejó una marca de tierra. Luego se fue. Cuando llegaron los niños de la escuela, yo ya tenía la comida lista. Unas tostadas porque, estando en la silla de ruedas, no podía calentar nada en la estufa. No alcanzaba. Los niños fueron a su cuarto a dejar las mochilas y cambiarse. El mayor fue el primero en salir y fue a la cocina para lavarse las manos. Me preguntó por la marca que estaba en la ventana. Yo le dije que no sabía nada, que apenas la había visto. Él, por curiosidad, supongo, puso su mano sobre la ventana. Tal vez creía que estaba por dentro, no lo sé. A los pocos días se empezó a sentir mal. Le dolía la cabeza. Además, todo el tiempo tenía hambre. Por eso le pedí a mi esposo que lo llevara al doctor. En un principio no le encontraron nada, pero mi marido se puso de insistente para que le hicieran algunos exámenes. Tenía desnutrición aguda, es lo que decía la sangre, pero físicamente no presentaba ningún síntoma más que dolor de cabeza. El doctor no lo entendía. Aún así, le recetó vitaminas y un suplemento alimenticio que le ayudara a aprovechar mejor los nutrientes de la comida. Una noche soñé a esa serpiente de ojos brillantes. La serpiente estaba deslizándose sobre el pecho de mi hijo. Se movía al mismo tiempo que observaba a mi hijo con su mirada fría y penetrante. Después clavó su mandíbula en su cuello. Desperté de la impresión. Al día siguiente, cuando mi esposo regresó del trabajo, me comentó que había visto a la vecina. Eso era raro porque ya no la habíamos visto desde que mis hijos lanzaron las piedras. Pero había algo que mi marido no me había dicho. Lo noté nervioso y le pregunté qué pasaba. Entonces me comentó que la vecina se veía más joven, por lo menos unos 10 años. Además, llevaba puesto un vestido negro adornado con piedras verdes. En un principio no entendí qué tenía eso de raro, pero entonces entendí que esa mujer mágicamente había rejuvenecido. Vestía de negro con verde, los mismos colores de la serpiente. Sin duda, aquello tenía que estar relacionado con brujería o algo peor. Tenía sentido que fuera brujería, porque mi hijo seguía empeorando a pesar de estar tomando lo que le recetó el doctor. Además, mis hijos siempre habían creído que esa mujer era una bruja. Al día siguiente, mi marido llevó al niño con el sacerdote. Le explicó la situación y le comentó que nosotros creíamos que estaba siendo atacado por brujería. El sacerdote le puso agua bendita al niño en la frente y le indicó a mi esposo que teníamos que hacer ciertas oraciones durante las noches para que nuestro hijo poco a poco se fuera liberando de lo malo. Eso hicimos, y después de una semana, gracias a Dios, nuestro hijo empezó a recuperarse poco a poco hasta que volvió a sentirse bien. Cuando yo pude dejar la silla de ruedas ese mismo año, lo primero que hice fue ir a ver a una señora que tenía fama de hacer curaciones. Ella ya era una viejita. Después de escuchar mi historia, me explicó que mi vecina sí era bruja, pero que también era un nahual. Dijo que lo más probable era que mi hijo mayor hubiera matado su forma humana con el golpe en la cabeza. Entonces, convertida en nahual, se las arregló para lanzar un embrujo sobre mi hijo y así poder drenarle su energía vital, la suficiente para que su cuerpo humano volviera a la vida. Y no solo eso, sino que la energía robada le alcanzó para rejuvenecer. Una mujer nahual. En todos los pueblos han existido algunas leyendas sobre seres sobrenaturales que habitan en esta tierra, como brujas y nahuales. Tales criaturas han sido durante muchas décadas los protagonistas de tantas historias que los abuelos transmiten a sus siguientes generaciones. Muchas historias los representan como seres míticos y fantásticos, pero en algunos relatos son tan escalofriantes que causan temor y miedo.
Incluso hay quienes no quieren hablar nunca de lo que han presenciado y guardan esa experiencia en sus recuerdos. Yo quiero compartir mi historia. Esto me ocurrió hace 30 años. En aquel entonces yo vivía en la calle. Mis padres habían muerto en un accidente de carretera junto a mis 2 hermanos. Lo que me condenó a ser mendigo fue que mis padres llevaban una nula relación como familia. Lo que había pasado es que ellos eran primos segundos, pero eso no los detuvo. Mi madre quedó embarazada y después se casó con mi padre. Esa situación rompió a la familia. La mitad culpaba a mi madre y la otra mitad culpaba a mi padre. Ellos decidieron alejarse de todos y hacer su vida sin importarles lo que dijeran ni opinaran los demás. Los primeros meses viviendo en la calle fueron horribles. El hambre, el frío, la constante sed. Cada que conseguía un poco de dinero, llegaba alguien a golpearme para quitármelo. Cuando me cansé, decidí irme a otra ciudad. Yo apenas tenía 10 años. Caminé hasta la carretera y pedí un aventón. Cientos de autos pasaban de largo, hasta que un trailero se detuvo. Me preguntó hacia dónde iba, le respondí que hasta donde llegara, y fue así que salí de Tijuana sin saber hacia dónde me llevaría la vida. El trailero no hizo ninguna pregunta en todo el camino. Después de muchas horas se orilló. Me dijo que hasta ahí podía llevarme, que más adelante le era imposible, pero que si seguía por el camino que salía de la carretera, llegaría a una ciudad en unas 3 horas. Le di las gracias. Antes de que me bajara me dio unos billetes y me dijo, que Dios te bendiga. Salí del tráiler y caminé hasta llegar a la ciudad. Yo no lo sabía, pero había llegado al estado de Sinaloa. El dinero que me había dado el trailero me sirvió para comer durante un mes. Me duró mucho porque ya me había acostumbrado a comer poco y solo una vez al día. Ese primer mes la pasé bien. Había aprendido mucho de los terribles meses en Tijuana. Lo primero que hice llegando a Sinaloa fue comprarme 3 cambios de ropa, una gorra y unos tenis, todo de segunda mano y muy barato. Hice eso para no parecer un niño de la calle. Casi todo el día me la pasaba en parques y plazas que estuvieran cerca de las escuelas. En esos lugares siempre había familias con niños, por lo tanto yo no llamaba la atención. Dormía en un negocio abandonado, me metía por una ventana rota, siempre cuidando que nadie me viera. Todos los días lavaba mi ropa en algún baño público. Cuando me quedaba poco dinero, compré una escoba, un recogedor, un cuaderno y una pluma. Ya había visto varias casas en las que vivían personas ya mayores y que todos los días salían a barrer el frente de su casa. Yo iba una vez por semana a cada una de esas casas a barrer. Lo hacía muy temprano y cuando terminaba dejaba una nota atorada en el portón en el que decía que era un niño sin papás, que estaba intentando ganarme la vida barriendo las banquetas, que más tarde regresaría a tocar su puerta. Si no tenían dinero para darme, que por favor, por lo menos, me regalaran un vaso con agua o un taco. Tuve la fortuna de que todas las personas a las que les barría la banqueta me ayudaban con algo. Inclusive varias señoras que vivían solas me pedían que fuera todos los días. Ellas querían que les ayudara con otras cosas. Así sobreviví durante un año hasta que una persona malintencionada me siguió y descubrió dónde me quedaba a dormir. Esa noche fue la peor de mi vida. En la mañana volví a la carretera para largarme de Sinaloa, pero llegó el atardecer y nadie se detuvo. Me rehusaba a regresar, así que empecé a caminar por la carretera. Prefería morir en medio de la nada que regresar. Cuando llegó la madrugada, la oscuridad era abrumadora e intimidante. Respiraba de manera profunda, tratando de recuperar mis fuerzas, pero el cansancio y el sueño me estaban venciendo. Quise retractarme y volver a Sinaloa, pero me mantuve y seguí alejándome. Comencé a silbar una canción que me había enseñado mi mamá. Mi silbido era lo único que quebraba la oscuridad silenciosa. Eso y un que otro vehículo que pasaba de vez en cuando. El sueño me empezaba a vencer. Los ojos se me cerraban y cada vez era más difícil volver a abrirlos. De pronto observé que en medio de la carretera había un enorme bulto negro. Me quedé inmóvil mirando. El bulto comenzó a moverse y a hacerse mucho más grande.
Tenía la forma de un perro gigante. Sus ojos brillaban con un color amarillento. Se puso en posición de querer atacarme y yo, por supuesto, no podía hacer nada. A pesar de haber vivido tanto tiempo en la calle, nunca le perdí el miedo a los perros. Mis pies no paraban de temblar y mis dientes tronaban dentro de mi boca. Aquel animal se fue acercando lentamente. Yo solo cerré los ojos con fuerza, deseando que mi mamá apareciera. Cuando los abrí, pude ver que este animal desplegó un par de enormes alas, las sacudió con fuerza y se elevó por los aires, y se alejó volando hasta perderse. Caí de rodillas, me había llevado una impresión muy fuerte. Sentía que el corazón se me iba a salir, no sentía las piernas, luego ya no supe de mí. Cuando desperté estaba en un tráiler. No entendía lo que había pasado. Me levanté, moví la cortina que separaba la cama de los asientos del frente. Era una mujer la que conducía. Ella me habló y me dijo que me había encontrado inconsciente en la carretera. Me moví al asiento de enfrente. La mujer me preguntó a dónde iba. Le respondí que no importaba, que cualquier lugar estaba bien. Después me preguntó por mis padres, pero no respondí. Después me comentó que más adelante nos detendríamos para comer algo. En ese lugar también había regaderas. Me dijo que si quería podía aprovechar para bañarme. Yo seguía un poco ido, así que solo moví la cabeza sin decir nada. Llegamos al lugar. La señora me dijo que fuera a bañarme en lo que preparaban la comida. Ese fue el primer baño real que tuve en más de un año. Antes solo me aseaba con botellas que llenaba con agua de la llave, la misma agua con la que lavaba mi ropa. Cuando salí de bañarme después de 20 minutos, en efecto, la comida estaba servida. No pude evitar darme cuenta que algunos de los señores que estaban ahí me veían raro. Fui a la mesa donde estaba la señora y me senté frente a ella. En eso se acercó uno de los sujetos y le preguntó quién era yo. La mujer, sin titubear, dijo: «Es mi sobrino, se llama Martín. Mi hermana tuvo que salir de imprevisto y me lo dejó a cargo un par de días». El señor me saludó y luego se retiró. Mi nombre no era Martín, pero no dije nada. Mientras comíamos, se me ocurrió preguntarle su nombre. Era Lidia, o al menos eso fue lo que me dijo. Cuando terminamos de comer, fui al baño y después salimos del lugar para continuar por la carretera. Luego de unos minutos de silencio, me preguntó cuál era mi historia. Durante más de una hora le estuve contando. Ella no me interrumpió en ningún momento, solo escuchó. Lo único que no le dije fue lo del perro volador porque no quería parecer un loco. Al terminar de contarle, le pregunté si podía ir a la parte de atrás a dormir un rato. Antes de cerrar la cortina para que la luz no me pegara y poder dormir, vi que ella sacó debajo de su asiento un envase con un líquido de color rojo. La botella no tenía etiqueta. No quise preguntarle nada y mejor me dormí. Cuando desperté, seguíamos en la carretera, pero ya se estaba poniendo el sol. Le pregunté la hora y me dijo que iban a ser las 6 de la tarde. Cuando se hizo de noche, empecé a notar que ella miraba mucho por el retrovisor. Parecía que algo estaba esperando o buscando, pero no había ningún vehículo cerca de nosotros. De pronto me dijo que me abrochara el cinturón porque tomaríamos un atajo difícil. La vi un poco tranquila, así que evité preguntar y simplemente le hice caso. Yo no veía ninguna salida, solo había tierra a nuestro alrededor. La señora se estaba poniendo ansiosa. Tenía sudor en la frente y no dejaba de mirar hacia el retrovisor. Me ganó la curiosidad y miré por el retrovisor que estaba de mi lado. Al momento que eché el vistazo, pude ver un animal muy raro acercándose muy rápido. No podía verlo bien porque la única luz que había eran las luces traseras del tráiler. El animal era demasiado rápido porque cada vez estaba más cerca. Entonces, Lidia dio un volantazo hacia un costado, golpeando con la caja al animal. Ese volantazo la sacó de la carretera y el tráiler se empezó a mover muy feo. Yo me estaba asustando y más porque Lidia no decía nada, solo conducía y aceleraba mientras intentaba no voltearse. Después de revisar muchas veces ambos retrovisores, volvió a la carretera.
Dio un suspiro como de alivio y en eso algo cayó un poco adelante de nosotros y ella le pasó por encima. Cuando se me pasó la conmoción, le pregunté qué había sucedido, pero ella no me respondió. Insistí con mi pregunta, pero se mantuvo en silencio. Después de un muy largo rato, orilló el camión, agarró una linterna, me dijo que le pasara un cepillo amarillo y se bajó. Yo me asomé por la ventana y vi que estaba quitando algo de las llantas. Estuvo afuera por varios minutos y luego volvió a entrar. No le dije nada, pero ella se dio cuenta que yo quería saber qué era lo que estaba pasando. Lo que dijo fue que habían cosas que los niños no debían saber. Le dije que yo vivía solo en la calle, por lo tanto podía saber qué estaba pasando. Y al contarme lo hizo de forma vaga. En realidad no entendí nada. Dijo que había bajado a limpiar las llantas porque habían quedado pedazos de carne después de arrollar aquello que nos había aparecido de repente. Sobre el animal no me dijo nada. Puso en marcha el tráiler y nos fuimos de ahí. Ella ya no volteaba por el retrovisor, parecía más calmada, pero yo seguía nervioso y no podía dejar de ver hacia afuera, rezando porque no se nos apareciera otro de esos animales. Ella encendió la radio y después de un rato le dije que yo le había contado mi historia y que quería saber qué había ocurrido. Lidia suspiró desganada y me contó que lo que nos había seguido no era un animal, sino que era un nahual. También me dijo que la criatura voladora que yo había visto era un tipo de nahual diferente, que aunque yo pensara que eran animales, no era así. Yo nunca había escuchado nada sobre los nahuales. La señora Lidia me explicó que se trataba de poderosos brujos que, debido a que habían partido su alma en dos, podían utilizar una de esas mitades para transformarse en otra cosa. Podía ser en animales como tal, o podía ser en monstruos que eran mezclas de animales o en criaturas mitad humano y mitad animal. Hoy sé perfectamente lo que es un nahual, pero en aquel entonces no entendí ni la mitad de lo que me dijo, pero su respuesta sonó tan real que simplemente le creí. Luego le pregunté si los nahuales tenían poderes o algo. Me dijo que tenían un olfato que les permitía oler a muchos metros de distancia. También podían correr muy rápido y eran bastante fuertes. Me dijo que los nahuales se comían a la gente y que no les gustaba ser vistos. Por eso, el que yo había visto en Sinaloa se había ido en lugar de comerme, porque no se comían a cualquiera. Le pregunté si creía que a mí me querían comer los nahuales. Ella, sin voltear a verme, me dijo que no era yo lo que los nahuales querían. Que fuera un niño no significaba que fuera tonto. Por eso entendí que si en ese tráiler solo íbamos ella y yo, y los nahuales no me querían a mí, entonces la única opción que daba era que los nahuales la querían a ella. Pero en ese momento algo me hizo clic en la cabeza. Recordé que yo no le había comentado nada sobre el perro volador. Cuando le cuestioné al respecto, se quedó muda por unos momentos. Después dijo que ella no se había detenido para levantarme, sino que había parado el tráiler después de escapar de ese nahual, y cuando bajó para tomar aire, me vio ahí tirado. Los dos nos quedamos callados durante el resto del viaje. Cuando estábamos en el estado de Guerrero, me dijo que ahí me tenía que dejar. Le di las gracias por todo y bajé del tráiler para seguir mi camino por mi cuenta. Siendo totalmente honesto, no recuerdo en qué ciudad me dejó, pero sé que estaba cerca tanto de Oaxaca como de Puebla. Me las arreglé para vivir unos meses ahí, hasta que conseguí trabajo en una bodega, y a partir de ahí las cosas fueron cambiando para bien, poco a poco. Estuve en Guerrero por 5 años, y después me moví al Estado de México para trabajar en un mercado de Ixtapaluca. En una ocasión, por azares del destino, a unas pocas cuadras del mercado había varios tráilers estacionados. Yo iba saliendo de mi día de trabajo y pasé al lado, y ahí me encontré a la señora Lidia. Yo había cambiado mucho y no me reconoció, pero ella estaba igualita. Me acerqué a ella, la saludé y cuando le dije quién era yo, se acordó de mí. Fuimos a comer a un local cercano que estaba unas cuantas cuadras de ahí. El nahual cornudo.
Esto que voy a contar me sucedió hace más de una década. Todavía no cumplía los 20 años. Yo me crié con mi abuela y crecí con sus historias. Ella me hablaba mucho de animales de poder, personas con poderes, hombres no humanos, brujos y seres sobrenaturales. Esa era la manera en la que mi abuela se refería a las míticas criaturas coloquialmente conocidas como nahuales. Esas criaturas mitad humano, mitad bestia. Mi abuela decía que, de hecho, eso de cuando se te sube el muerto, era una señal de que un nahual estaba cerca y con muy malas intenciones. Yo creía en los nahuales y me sabía 1001 historias en las que esas bestias cazaban, mataban y comían personas, o que se las robaban para llevárselos a alguna bruja. Cuando cumplí 18 años, me fui a vivir con una tía para poder trabajar. Esa tía vivía en Paso del Toro, en Medellín, que es un municipio de Veracruz. Llegando ahí, desde el primer día, me di cuenta que la vida era muy diferente. Para empezar, ahí conocí las lavadoras. En el pueblo en el que vivía con mi abuela, nadie tenía lavadora, y tampoco tenían luz. Pero ahí en Paso del Toro había luz, también había agua de tubería, baño que no fuera de pozo, radio, refrigerador y hasta televisión. Los primeros meses todo iba bien, hasta que una noche empecé a sentir cosas extrañas en el cuarto que me prestaban para dormir. Era como si alguien me estuviera observando. No dije nada para no causar molestias o para que no fueran a pensar que me estaba quejando del cuarto. Lo que menos quería era incomodar a mi tía, pero la situación se fue volviendo más incómoda conforme iban pasando los días. Una noche la sensación fue tan insoportable que terminé por despertarme. Estando levantada, con la luz encendida y los ojos abiertos, aún así me sentía observada y parecía que me miraban desde afuera a través de la ventana. Con un poco de miedo fui hasta ella y la abrí para asomarme hacia el patio. Ahí en la casa de mi tía, las ventanas no tenían ni malla ni protecciones. Por eso pude sacar la cabeza y así tener buena vista del patio, que era muy grande. Al fondo, en una esquina, pude distinguir una silueta encorvada y con cuernos. Corrí a hablarle a mi tía, pero cuando llegó al cuarto y se asomó, esa silueta ya no estaba. Sorpresivamente, mi tía me creyó, y no solo eso, sino que se trataba de un nahual de agua que había llegado desde las faldas del pico de Orizaba y que se había trasladado hasta el Paso del Toro mediante el río Jamapa. Al día siguiente, mi tía empezó a contarle a los vecinos y se lo tomaron muy mal. Decían que era una muy mala señal. Según ese nahual, había aparecido en la región muchos años antes, pero habían logrado deshacerse de él. Fuimos con una bruja y ella nos dio una botella que contenía un agua especial. Esa agua debíamos colocarla por toda la casa para ahuyentar al nahual. También nos dijo que debíamos enterrar machetes en el patio. Debían ser 6 machetes agrupados de 2 en 2 y entre 2 machetes se debía formar una cruz. En total serían 3 cruces. Además, también teníamos que colgar una cruz de ocote en la puerta de entrada. La cruz tenía que estar amarrada con 7 nudos de hilo rojo. No habían pasado muchos días cuando una vecina dijo que, cuando salió al baño durante la madrugada, pudo ver en el techo una silueta encorvada y cornuda. La vecina le gritó a su esposo. Este salió rápido y en cuanto vio al nahual le empezó a aventar tabiques. Esa criatura humanoide se transformó en un venado y se alejó brincando por los techos de las casas. El tiempo pasó y yo estaba saliendo con un muchacho, su nombre era Pedro. Él vivía solo. Su familia era dueña de una finca en otro poblado río arriba. También poseían una buena cantidad de ganado. Para que yo me distrajera un poco, me invitó a pasar un fin de semana en la finca de su familia. Nos fuimos el sábado a eso de las 8 de la mañana y llegamos a mediodía. En la noche encendieron una fogata para calentar la cena al aire libre. Estábamos empezando a cenar cuando, de repente, se empezaron a ver a lo lejos unas misteriosas luces que parecían moverse sobre el río. Los papás de Pedro comentaron que esas eran brujas y que ya había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que se habían dejado ver. Yo me puse nerviosa al escuchar que se trataba de brujas,
pero Pedro me dijo que necesitaba mantenerme en calma, porque las brujas eran capaces de oler el miedo, y si yo entraba en pánico, esas brujas vendrían hacia nosotros. Al darse cuenta que yo no podía evitar ponerme nerviosa, optaron por apagar la fogata y mejor nos metimos a la casa. Dentro me sentí más segura. Ahí terminamos de cenar. Esa noche, inevitablemente, las brujas se volvieron el tema de conversación. En la mañana, ya domingo, encontramos algunos animales muertos. La escena era horrible. Parecía que habían sido despedazados por un molino. Pedro dijo que de seguro había sido el nahual. Yo volteé a verlo un poco molesta porque pensé que me estaba culpando. Los papás de Pedro se dieron cuenta de mi incomodidad y me dijeron que no debía tomarme a mal ese comentario, que la verdad sí parecía que el nahual había atacado a los animales. Yo les pregunté si ellos creían que era culpa mía. Me respondieron que no del todo, que si bien era posible que el nahual me hubiera seguido, también existía la posibilidad de que las brujas hubieran llamado al nahual. Pedro optó mejor porque nosotros nos fuéramos. Me llevó de regreso a casa de mi tía en lo que ella atendían el asunto de los animales muertos. Pasaron 4 días y al quinto volví a sentirme observada. Cuando me asomé por la ventana, en el techo de la casa de al lado, pude ver una criatura mitad humano, mitad venado, con postura encorvada. Las sugerencias de la bruja sí sirvieron, porque el nahual cornudo ya no estaba en el patio. Estaba en otra casa y, al parecer, no podía acercarse. Se dice que hubo 2 o 3 avistamientos más de aquel nahual, y después desapareció junto con las luces que se veían sobre el río. El nahual del bosque. Mi nombre es Omar. Hace años, antes del 2010, decidí pasar un fin de semana alejado del ajetreo de la ciudad y se me ocurrió ir al bosque. Organizar esas cortas vacaciones, que eran desde un viernes en la tarde hasta el domingo a mediodía, fue mucho más complicado y caro de lo que me había imaginado. Tuve que buscar una cabaña que estuviera disponible para rentarle esos días. La encontré, pero era pequeña, de 5 metros por 7, tal vez. Había otras cabañas un poco más baratas, pero la cabaña que elegí no estaba tan lejos del río. Antes de salir a la carretera para dirigirme al lugar en el que estaba la cabaña, preparé una mochila con botellas de agua, jugos, galletas, fritos, servilletas y pan. El viernes, cuando estaba en el bosque siguiendo el sendero que me llevaría a la cabaña, encontré el cadáver de un perro. No parecía tener mucho tiempo de muerto, porque todavía tenía lagañas en un ojo, y el otro ojo no lo tenía. Una de las patas las tenía partidas a la mitad y había mordidas y rasguños por todo el cuerpo. Lo que fuera que lo había matado debía ser un animal bastante grande. Me imaginé que debía triplicar el tamaño del perro. Seguí mi camino y lo dejé atrás. Cuando estaba frente a la cabaña, no pude evitar notar el frondoso árbol que estaba al lado. En él había ardillas, pájaros y otros animales que nunca había visto. Cuando anocheció, se escucharon ruidos extraños toda la noche. Era la primera vez que visitaba un lugar así que pensé que eran ruidos del bosque. Me levanté muy temprano para caminar un poco. No me alejé demasiado de la cabaña porque me daba miedo perderme. Estaba recorriendo los alrededores cuando me encontré otro cadáver. Era de un animal peculiar. Parecía una mezcla de chango con oso, pero era un animal común y corriente. Lo extraño era que estaba partido a la mitad. Así que mejor volví a la cabaña. Cuando regresé, revisé el folleto de los animales que había en ese bosque. Los más peligrosos que encontré fueron los ocelotes, que son unos felinos muy grandes. Sin embargo, no me pareció posible que un felino pudiera partir a la mitad a otro animal. Antes del mediodía volví a salir de la cabaña. Quería ir a ver el río. Al llegar, allí estuve un rato lavándome. Después crucé al otro lado. Caminé un poco en línea recta. De pronto se me figuró ver algo que caminaba en la misma dirección que yo, pero como avanzaba despacio, por eso yo lo estaba alcanzando.
Al principio me pareció que era una persona por la altura y la forma de caminar, pero cuando avancé y pude verlo con claridad, me di cuenta que no era una persona, pero tampoco era un animal. Su cuerpo estaba cubierto de pelo, todo menos la cabeza. En la cabeza no tenía ni piel, su carne estaba expuesta. Su pelaje era de color negro con algunas manchas amarillas. Además, tenía una cola que parecía estar formada por filosos huesos. Dejé de caminar y me escondí. La criatura se dio cuenta de mi presencia. Siempre he sido muy asustadizo. Mi miedo era más grande que mi curiosidad, y cuando me iba, resbalé con una roca y produjo un sonido que, a pesar de que no fue muy fuerte, fue lo suficiente para que lo escuchara aquella criatura. De inmediato se volteó y empezó a buscar con la mirada. Yo estaba como a 10 metros de él. Después de rugir, la criatura se volteó de nuevo y siguió su camino. Yo esperé a perderlo de vista y luego corrí rápido. Llegué al río, lo atravesé nadando en 5 segundos y me fui directo a la cabaña. Nunca en mi vida había corrido tan rápido. Cuando llegué, me encerré. Estaba agitado. Quería irme del lugar, pero me daba miedo que pudiera haber más de esas cosas. Tenía que esperar al día siguiente para irme. De igual manera, una persona tenía que pasar a recoger la llave. No salí en lo que restó de la tarde. Por la noche se comenzaron a escuchar los ruidos extraños, como si algo estuviera picoteando la madera. Después, los picotazos cambiaron por un sonido como si algo filoso estuviera raspando el exterior de la cabaña. De pronto, escuché ese mismo gruñido que había escuchado en el río. Era muy fuerte. Literalmente estaba detrás de la puerta. Yo simplemente estaba quieto en una esquina. No sabía qué hacer. Un momento después que dejó de escucharse el gruñido, todo se quedó en absoluto silencio. Ni siquiera soplaba el viento. Era como si ese sonido de la criatura hubiera asustado a la misma naturaleza. Desde la esquina en la que estaba, tenía de frente a la puerta y un poco al costado me quedaba la única ventana de la cabaña. Al pasar 10 minutos fui a la ventana y abrí la persiana para saber qué estaba pasando afuera. No se veía nada. La cabaña no tenía luces exteriores y estaba nublado. Cerré la persiana y me alejé de la ventana. El domingo me quedé dentro de la cabaña hasta que a mediodía llegaron por la llave. Yo tenía mis cosas guardadas para salir del bosque. Mientras caminábamos hacia donde estaban los autos, le comenté a la persona lo que había ocurrido. Él se quedó sorprendido porque nunca le había comentado algo parecido. Yo le aseguré que hablaba en serio. Más adelante, en el sendero, volví a ver el cadáver del perro que había visto cuando llegué la tarde de viernes. El cuerpo del perro estaba exactamente igual. Parecía como si estuviera detenido en el tiempo. Se lo comenté a la persona y me dijo: «Eso sí me lo han dicho. Ese perro lleva años ahí. Nadie se atreve a moverlo porque dicen que cada cierto tiempo las brujas vienen a tomar unas pocas lagañas». Volteé a verlo, no podía creer lo que me acababa de decir. Luego me aclaró que él no creía en esas cosas, que seguro había una explicación científica por la cual el cuerpo del perro no se descomponía. Inclusive mencionó que a lo mejor estaba momificado. Años después, mientras veía videos en internet, me encontré con uno que describía una criatura bastante similar a la que yo vi. Y según ellos, era un nahual. Desconozco si eso sea cierto. Lo que sí me consta es que en aquel río, cerca de Comitán y cerca de la selva Lacandona, yo pude ver con mis propios ojos a una criatura que debió haber salido del infierno. El nahual de la venganza. Todavía puedo recordar cada detalle de esa noche. No porque quiera que sea así. Juro que he intentado olvidarlo, pero es imposible. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Pasaban las 11. Nosotros estábamos terminando de cenar cuando escuchamos el derrape de varios vehículos. Los perros ladraron como locos. Se escucharon voces, hubo disparos. Los perros lloraron, después tumbaron la puerta. El primero en entrar fue un sujeto que cargaba una escopeta y dio un disparo.
El tipo de la escopeta se quitó de la puerta, entonces entraron otros hombres, todos armados, tatuados y con la cara cubierta con pelacates. Mamá y yo nos quedamos quietas, sentadas en la mesa. Uno de los hombres preguntó por mi hermana. Ella estaba en el baño, pero ni madre ni yo dijimos nada. Volvió a preguntar, pero en esa segunda ocasión puso su arma justo en la cabeza de mi madre. Sin más remedio, confesó que mi hermana estaba en el baño. Puedo describir perfectamente al tipo que preguntó por mi hermana. Era alto, demasiado. También era corpulento, de piel morena. Entre todos los tipos empezaron a destruir la casa mientras el de la escopeta iba a sacarla del baño. La sacó jalándola del cabello, la llevó a la mesa y la sentó en la silla que estaba al lado mío. Le preguntaron por una mercancía y ella, llorando, le respondía que no la tenía, que un tal Kobe se la había quitado y la había vendido. No le creyeron y le volvieron a preguntar por la mercancía. La respuesta de mi hermana no cambió. El tipo de la pistola tronó los dedos. Entonces, el de la escopeta usó su arma para golpear a mi hermana en la cara. Lo hizo tan fuerte que pudimos escuchar cómo le quebró un hueso. Los tipos amarraron a mis padres y a mi hermana en las sillas en las que estaban sentados. Después, el moreno se acercó conmigo y me dijo: «Tu novio es mi amigo, por eso te sacaré de aquí, y quiero que sepas que lo que le va a pasar a tu familia es todo culpa de tu hermana». El de la escopeta me agarró de un brazo y me arrastró afuera de la casa mientras los demás hombres rociaban gasolina por todas partes. Me subieron a una de las camionetas, prendieron fuego a la casa con mi familia dentro y luego las camionetas arrancaron. Me amordazaron, me amarraron de pies y manos y me fueron a tirar a mitad del desierto. Creí que iba a morir. Afortunadamente, después de unas horas, me encontró un anciano. Me llevó a su casa, que está ahí mismo en el desierto. Curó mis heridas y cuidó de mí hasta que recuperé el habla. En todo ese tiempo no probé nada de comida. El anciano solo me daba un vaso de agua al día. Pero lo raro era que, después de beberlo, no me daba hambre ni sed. Tuvieron que pasar 6 días para que pudiera hablar. La primera palabra que dije fue «gracias». Después le pregunté al anciano el por qué me había ayudado. Por el estado en el que me encontró, era evidente que los responsables eran los del cartel. El anciano me respondió que no les tenía miedo, y me pidió que le contara cómo era que yo había terminado en el desierto. Después de escucharme, me preguntó qué era lo que tenía pensado hacer, porque yo quería venganza. El anciano quería saber qué obtendría yo al vengarme. Le respondí que lo único que me interesaba era que las personas que dañaron a mi familia sufrieran como nunca. El señor me pidió que lo acompañara afuera. En un rincón de su terreno había un pequeño cuarto. Cuando llegamos, me pidió que abriera la puerta. Adentro había una especie de altar. Había un montón de velas, libros, ramas secas, frutas, dijes, piedras y frascos. El anciano me dijo que él era un chamán. Solo con el poder de sus manos podía encantar amuletos, curar enfermedades. Con su voz podía provocar maldiciones y con sus ojos podía ver el futuro. Además, tenía un infinito conocimiento sobre herbolaria, infusiones y brebajes. También invocar espíritus, hablar con animales, incluso hacer que lloviera. Ahí me surgió una duda. Si tenía todo ese poder, ¿por qué no me había curado? Me comentó que el agua que me había estado dando no solo había curado mis heridas, sino que me había vuelto más fuerte. Esa noche hubo luna llena. El chamán encendió una fogata y me pidió que me acercara. Me comentó que el fuego guardaba dentro el poder de la transmutación. Me puso las manos en la frente y me aseguró que si metía mi cara al fuego a modo de ofrenda, obtendría mi venganza sin necesidad de tener que hacer nada. Pero me advirtió que mi cara quedaría marcada para siempre. Él me quitaría el dolor, pero las marcas serían permanentes. Lo que me pedía era un poco exagerado, pero yo sí le creía que era un chamán. Además, el anciano no tenía motivo para querer hacerme algo. De haber sido esa su intención, me hubiera dejado morir en el desierto.
Me acerqué al fuego y, sin pensarlo mucho, metí la cara en el fuego. En ese momento sentí cómo el tiempo se empezó a hacer lento. Luego vi todo negro. Había perdido el conocimiento. Cuando desperté no vi al chamán, no sentía dolor. En su casa no había ningún espejo. Con mucho cuidado toqué un poco mi cara. Se sentía diferente, pero no podía dimensionar la magnitud de haber metido la cara al fuego. Salí a la parte de atrás y ahí estaba el brujo. No estaba solo. Había una persona empalada y ardiendo. Me asusté y le pregunté qué había pasado. El chamán me dijo que yo había dormido un día entero. En ese lapso de tiempo había llegado una persona del cártel. Como no me habían encontrado muerto donde me habían dejado, y la casa del chamán era la única que estaba cerca, habían enviado una persona a buscarme. El anciano se las arregló para someterlo, y después lo sacrificó porque, según él sería el recipiente para mi venganza. Yo estaba muy confundida. Fue al cuarto donde estaba el altar y sacó un objeto raro de madera. Cuando le sopló, hizo un sonido que se parecía mucho al de los coyotes. Lo hizo sonar varias veces hasta que una manada de coyotes llegó con nosotros y se pararon alrededor de la fogata. Después me tomó de la mano y me llevó cerca de uno de los coyotes. El chamán tomó un lazo y lo colocó de tal forma que ese coyote y yo quedamos entrelazados. Después nos acercó unas cosas que parecían inciensos. Caminó alrededor de nosotros algunas veces mientras el humo que desprendía nos cubría. Se paró en medio de mí y del coyote. Con sus palmas atrapó un poco de humo y rápido se acercó con el empalado. Le sopló el humo en su cara. En ese momento el cadáver se empezó a retorcer. Cayó al suelo, empezó a temblar como si se estuviera convulsionando. Después de unos momentos la tierra apagó el fuego, pero lo que estaba ahí no era el cuerpo de una persona, era un monstruo peludo con facciones de coyote. El cadáver se había transformado en un nahual. El chamán se acercó con el nahual y le habló: que los espíritus de la tierra guíen tu camino, cumple con tu propósito de venganza. Después de decir eso, el nahual corrió hasta perderse en la lejanía del desierto. Los coyotes también se fueron. Con el tiempo se empezó a correr el rumor de que una casa de seguridad había sido atacada y todos los que estaban dentro habían muerto. La niña Nahual. La historia que les voy a contar me ocurrió hace más de 30 años, cuando yo era un muchacho de unos veintitantos. Estábamos a mitad del año, debía ser finales de junio. Había bastante lluvia debido a una tormenta eléctrica muy fuerte que estaba azotando la ciudad. Por cierto, estaba viviendo en el estado de Oaxaca, y al menos desde que yo era niño, nunca se había visto una tormenta de semejantes magnitudes. Mi familia era dueña de unas vacas y las habíamos dejado ahí por el cerro, por eso las llevábamos y las dejábamos en ese lugar. Así que no tuvimos remedio más que salir en plena tormenta para traer a las vacas. Para ir de nuestro terreno hasta el cerro eran casi 4 kilómetros. En un día normal, mover las vacas desde un punto hasta el otro nos tomaba 2 horas, pero con la tormenta eléctrica seguro nos tomaría mucho más que eso. Mi papá y yo salimos de la casa y nos fuimos lo más rápido que pudimos hasta donde estaban las vacas. Íbamos a pie. Cuando llegamos al lugar, las vacas estaban dispersas, pero afortunadamente pudimos reunirlas y empezamos el camino de regreso. Habíamos avanzado poco cuando pudimos ver que un rayo impactó en el suelo en algún tramo del camino de tierra. Supimos que se debía a los árboles. De todos modos, teníamos que apurarnos para regresar. Después de 1 hora, estábamos pasando por el cuerpo de agua, cuando las vacas se empezaron a poner nerviosas. Algo las inquietaba. Nunca antes se habían puesto así en ese tramo del camino. Pasábamos por ahí todos los días. Debido a la tormenta, la visibilidad no era la de siempre. En lo que mi papá mantenía alineadas a las vacas, yo me adelanté un poco para ver qué era lo que causaba ese comportamiento en ellas. Me encontré con muchísimos peces tirados por todo el camino de tierra.
Cuando mi papá y yo pasamos hacia el cerro, no había ningún pez. Y no deberían haber porque en ese cuerpo de agua no había ningún pez desde hace muchísimos años. Algunos de los peces todavía se retorcían intentando respirar, otros estaban partidos en pedazos. Regresé con mi papá para contarle lo de los peces y él se puso muy serio. Yo no entendía, pero entonces mi papá me comentó que esa era una señal de que un nahual de agua estaba cerca y solían ser muy violentos. Yo había escuchado alguna vez que mi abuelo mencionó algo sobre los nahuales de agua, pero no tenía idea que fueran peligrosos. De pronto, entre los sonidos del trueno y del viento, alcanzamos a distinguir otro sonido. Era el llanto de un niño y no parecía estar lejos. Mi papá dijo que yo buscara al niño mientras él se adelantaba con las vacas. Caminé sobre el lodo, moviendo la maleza y luchando contra el viento, hasta que, cerca de unas rocas, encontré a una niña que parecía de entre 11 y 13 años. Estaba recostada en el suelo hecha bolita y llorando. Me apresuré a llegar con ella y le extendí la mano, diciéndole que era muy peligroso que estuviera ahí, que teníamos que irnos de inmediato. No me había percatado, pero ella no tenía ropa, así que me quité lo que llevaba para cubrirme, que era una frazada a la que le había hecho un agujero para meter la cabeza. Me quité eso y se lo di para que se tapara. Tardamos unos minutos en alcanzar a mi papá y a las vacas. Luego nos fuimos a la casa. En lo que mi papá guardaba las vacas, yo llevé a la niña a la casa con mi mamá. La pobre, en cuanto entramos, se tiró al suelo. Estaba empapada de pies a cabeza, despeinada, enlodada y temblando de frío. Mi mamá preguntó quién era la niña, porque no se la hacía conocida. Mi madre conocía a la gente de la zona, y si ella decía que esa niña no era de ahí, es porque era verdad. Mi mamá le preguntó si alguien le había hecho daño. El estado en el que la encontré daba mucho que pensar. Tal vez se la habían robado de otro lado y por alguna razón la terminaron abandonando. Quizá por la tormenta eléctrica o tal vez por el nahual de agua. Era extraño que los peces como ella hubieran aparecido de repente. La niña no decía nada, solo nos miraba con desconfianza. En eso entró mi padre. Ya había guardado las vacas. Miró a la niña y sin acercarse a ella le preguntó si había visto al nahual. Ella no habló, pero movió la cabeza afirmando que había visto al monstruo. Por más que le insistimos para que nos dijera dónde vivía y poder llevarla a su casa después de que pasara la tormenta, ella no nos respondió. Mi mamá llevó a la niña a su cuarto para ver si, de casualidad, encontraba ropa vieja que pudiese quedarle. Estuvo ahí con ella un rato mientras mi papá y yo nos tomábamos un café. Cuando mi mamá salió, estaba muy preocupada. Había dejado a la niña dormida en la cama, pero al momento en que le estaba ayudando a vestirse, se dio cuenta que la niña tenía marcas extrañas en el cuerpo. Parecía que sus padres la maltrataban demasiado. Tenía golpes, quemaduras y cicatrices. A la mañana siguiente, mi padre salió al pueblo a ver si escuchaba que alguien estuviera buscando a una niña perdida, o si había rumores de alguna niña desaparecida o robada. Cualquier cosa que nos diera alguna pista de quién era el familiar de esa niña. Mis papás no la querían regresar solo así, sobre todo por las marcas de violencia que tenía en el cuerpo. Lo que mis papás querían era primero hablar con esa familia para saber qué era lo que pasaba con la niña. Tampoco confiaban en la policía ni en el gobierno. Toda esa gente era mala, y quién sabe qué podrían hacerle a la niña si la entregaban con ellos. Mientras mi papá estaba en el pueblo, yo me quedé con las vacas y mi mamá trató de darle de comer a la niña, pero no quiso probar bocado de ningún tipo. La niña intentó escapar, pero yo le corté el paso. Cuando le pregunté a dónde iba, dijo que necesitaba ir a un sitio y que tenía que ir sola. Tuve que ponerme en plan pesado y no la dejé ir a ningún lado. Volví a meterla a la casa. Dentro, mi mamá le preguntó a dónde quería ir. La niña contestó que tenía hambre, pero que necesitaba comer pescado. Yo le comenté que si en verdad necesitaba comer pescado,
Yo podría acompañarla por unos peces y luego regresaríamos a casa para que mi mamá se los cocinara. Habíamos caminado por 2 kilómetros cuando se empezaron a escuchar ruidos extraños en los alrededores. No reconocía el sonido. Le dije a la niña que lo sentía, pero no íbamos a continuar. Teníamos que regresar porque el día anterior ella había visto un nahual y era probable que la criatura todavía estuviera cerca. Regresamos a la casa y al poco tiempo llegó mi padre. Comentó que en el pueblo no se decía nada sobre la niña perdida. De paso, preguntó por qué la pequeña estaba de mal humor. Le contamos que la niña necesitaba comer pescado, a lo cual mi padre reaccionó de forma extraña, pero no dijo nada. Al día siguiente comenzó a llover desde temprano. El cielo estaba totalmente cubierto de nubes negras, parecían ser remanentes de la tormenta eléctrica. Aún así mi padre salió. Cuando regresó traía unos pescados. La niña se los pidió a mi papá, pero le dijo que si quería comer tenía que confesar la verdad. Eso me pareció mal por parte de mi padre y se lo dije, pero él dijo, ella es un nahual. En ese momento creí que mi padre estaba loco. Entonces la niña confesó que había llegado a la región junto con su hermano. Estaban llevando peces para comer en el lugar donde pensaban esconderse, pero un rayo impactó justo sobre ellos. No sabía si su hermano había quedado muerto en el fondo del agua o si la había dejado ahí pensando que ella había muerto. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Incluso creí que la niña simplemente le estaba siguiendo el juego a mi papá para que le diera los peces. Pero vi a la niña tan seria que empecé a creer. Mi madre se alejó de ella y fue con mi papá. Luego le preguntó a la niña si era peligrosa, pero respondió que no, que en todo caso sería peligrosa en su forma de nahual, pero que no podía transformarse a voluntad. Mi papá le dijo a mi madre que cocinara los peces para que la niña comiera algo. Después le dijo a la niña que se sentara y que después de cenar podía irse. Cuando la niña terminó de comer, nos dio las gracias por haberla ayudado el día de la tormenta eléctrica y se marchó para siempre. El nahual de Tulancingo. Esta historia le sucedió a mi mamá en Tulancingo, Hidalgo, a sus 13 años. En la familia son 9 hermanos, incluida mi mamá. Desafortunadamente, la economía de su padre, mi abuelo, no era suficiente para mantener a los 9, así que los hermanos más grandes trabajaban para apoyar en la casa. Mi mamá y otros 2 hermanos eran los más pequeños, así que ellos eran los encargados junto con su madre, mi abuelita, a los labores de la casa. A veces los mandaban por agua a un pozo cerca de la casa. Ahí mucha gente iba por su agua en aquellos años. Una tarde, mi abuela le ordenó a mi mamá que fuera al pozo por agua, así que ella fue con sus 2 cubetas para llenarlas. En el camino hacia el pozo, mi mamá se encontró a una de sus amigas. Se quedaron platicando tanto que a mi mamá se le fue el tiempo. Ya eran las 11:20 cuando mi mamá recordó que mi abuela la esperaba con el agua. Asustada, tomó la cubeta y se despidió de su amiga. Cuando mi mamá se iba alejando, su amiga, por último, le dijo a mi mamá que tuviera cuidado en el regreso a su casa, ya que había un rumor sobre un hombre que se robaba a las mujeres y después les quitaba la vida. Mi mamá simplemente le dijo que sí para irse rápido. Al ir caminando en la noche y sola, a lo lejos, mi mamá vio a un hombre parado en la calle. Ahí recordó lo que su amiga le había dicho. Así que comenzó a caminar despacio para intentar evadir al hombre, pero este se acercó a mi mamá y le preguntó si necesitaba ayuda. Mi mamá asustada lo ignoró y siguió su camino. El hombre le volvió a preguntar lo mismo y mi mamá nerviosa le dijo que no y que también agregó: «Mis papás están aquí a la vuelta, ellos me van a ayudar». En ese momento, por suerte, de una de las casas salió un vecino. Y gracias a Dios, el misterioso hombre se alejó, dejando en paz a mi mamá. Al llegar a la calle donde se encontraba su casa, mi mamá se percató que justo en la entrada estaba parado un perro negro.
No dejaba de mirarla. Dice que tenía una mirada profunda y escalofriante. Cuando se acercó y vio que el perro no se movía, le comenzó a tirar agua de la cubeta para ahuyentarlo, pero el perro era muy extraño. Parecía no asustarse con el agua. Lentamente se alejó de la entrada sin dejar de observar a mi mamá. Ella rápidamente se metió a la casa. Por fortuna, mis abuelos se encontraban dormidos, así que mi mamá se dirigió a su cuarto para dormir. Dice mi mamá que esa noche la pasó horrible. Tuvo una pesadilla donde un hombre de negro a quien no se le distinguía la cara le decía: «Eres mía, jamás te volverán a ver». Al siguiente día, mi mamá fue a buscar a su amiga para contarle lo que le había sucedido el día anterior. Pero al llegar a su casa y preguntar por ella, se llevó la sorpresa de que su amiga no regresó esa noche. La buscaron y aún no sabían de ella. Había desaparecido. Pasaron los días hasta que por fin la encontraron. Desafortunadamente, estaba sin vida dentro de una casa. No tenía ojos y su corazón estaba fuera de su cuerpo. Cuando la hallaron, estaba junto a ella un perro negro, el mismo con el que mi mamá se había topado esa horrible noche. El perro tenía la boca llena de sangre y aparte la casa tenía muchos símbolos, al parecer satánicos. Se dice que la mamá, al ver el cuerpo de su hija, tomó un machete que estaba dentro de la casa y fue directo hacia el perro con coraje. Escucharon que el perro gritaba con voz humana y alcanzó a huir de ahí. Jamás volvieron a ver ni al hombre ni al perro. La gente dice que era un nahual. La mamá de la amiga de mi mamá se fue a vivir hacia otro lugar y tampoco supieron de ella, pero siempre que pasamos por la calle donde sucedió todo, mi mamá se pone triste y me dice que no pase por ahí de noche, mucho menos sola, porque tiene miedo a volver a vivir algo igual de terrible. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.